Entonces, bueno, ¿se acuerdan que estábamos en la última semana de Jesús? La última, dijimos que nos iba a llevar varios capítulos, varios meses, pero todo sucede en la última semana de Jesús. Y Jesús finalmente llegó a Jerusalén. Finalmente llegó a Jerusalén. Estamos en el final de Lucas capítulo 19. Ahí va del 45 al 48. Y si querés dejarlo en la anterior todavía porque vamos a hacer ahí una recopilación que es importante todavía. ¿Se acuerdan que lo que celebramos siempre dentro de poco, que llega el Domingo de Ramos, se le conoce el Domingo de Ramos porque en realidad es la entrada de Jesús a Jerusalén y es cuando ya la gente dice, bueno, vamos a proclamarlo rey. Finalmente llegó, tantos milagros, tantas cosas, es el momento de que Él tome control de todo y haga ahí justicia por nosotros que somos un pueblo oprimido. El pueblo de Israel se veía como la víctima y como aquellos que tenían que ser liberados. Pero Jesús vino sin duda a liberar, pero liberarlos de una cosa completamente distinta y algo a lo que ellos tristemente no estaban dispuestos a ser liberados. Entonces, saben que en cuanto a eso, ¿se acuerdan que Jesús estaba llegando a Jerusalén? ¿Se acuerdan que hablamos del burrito y también y todo lo demás, ¿no? Y cuando lo criticaban porque la gente lo alababa, los fariseos, ¿se acuerdan que dijo, bueno, si ellos no me adoran, las piedras hablarán? Y se acuerdan que habíamos hablado, ¿no? A varios les explotó la cabeza ese día, porque hablamos de este tema de que siempre decimos, una linda forma poética de Jesús, de decir, bueno, las piedras no hablarán porque la creación habla y proclama, pero en realidad vimos que en el relato siguiente, que no es algo separado, era mientras estaba acercándose a Jerusalén, la vio y Jesús se largó a llorar. Se largó a llorar porque él sabía lo que se venía, vio el estado espiritual de la ciudad, vio que la ciudad se estaba viniendo a pique, vio que la ciudad, ella sabía que el pueblo lo iba a rechazar, a pesar de que lo estaban adorando ahora, sabía que no era una adoración verdadera y sabía que esa ciudad iba a venir a las ruinas y que literalmente iba a haber piedras dentro de unos años de la ciudad de Jerusalén completamente destruida y que esas piedras iban a dar testimonio, iban a hablar cuando el pueblo de Israel dejó de adorar a Jesús. Y una realidad muy, muy confrontativa ahí. Saben que estoy estudiando el libro de Jonás. Yo ya me estoy preparando para ver qué vamos a estudiar cuando terminemos Lucas dentro de unos meses. Y me parece, hermano, que vamos a ir a Jonás. Pues nos vamos a palmar porque está tremendo. Y qué impresionante, una de las comparaciones tremendas. Hay un montón de paralelismos entre Jonás y Jesús. La mayoría de los paralelismos no son muy buenos, la verdad. Pero está ese paralelismo entre Jonás sentado a las afueras de la ciudad, mirando la ciudad, y Jonás lloraba de rabia, no por la ciudad, sino por una plantita que le daba sombra que se había muerto. Y él estaba lleno de rabia, de enojo, porque Dios no había castigado a la ciudad. Y Jesús estaba frente a la ciudad llorando, pero de compasión, porque el castigo sí iba a venir contra la ciudad que no se arrepintió. Entonces, ahí hay un montón de paralelismo que, ¿cómo lo vamos a ver dentro de varios meses? Estoy seguro que esto lo puedo repetir, no se van a acordar, no pasa nada. Pero entonces, en eso, Jesús entra a la ciudad y ¿a dónde va? Directamente va al templo. Y ese es el pasaje que vamos a leer hoy, ahora sí. Ahí en Lucas 19, 45. Buenas, pasen, bienvenidos. Adelante. Mira, capaz que, Pri, ¿no llevas a...? Hola, Anto, la chiquita está ahí con ellos, están con Pau y si ella quiere pasar, no sé, capaz que como recién llegó, capaz que le da timidez ahí pasar. No hay problema. Bueno, ustedes ven si quieren. Ahí pasando al fondo está mi esposa ahí tapado con... Entonces, después de todo esto, de toda esta situación, viendo Jesús el estado espiritual de la ciudad, entra. Y al entrar va directamente al pueblo. Al templo, perdón. Entonces, leemos ahí. Luego Jesús entró al templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso, enseñó todos los días en el templo, pero los principales y los sacerdotes
los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. No se les ocurría nada porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Entonces vemos a Jesús entrando, finalmente a Jerusalén, se dirige al templo y se encuentra con una escena terrible. Con una escena, miren, tengo acá unas, ahí ya les puse una, pero vamos a ver un par de fotos más completas del templo. La vez pasada yo les mostré fotos del templo destruido, ahora vamos para atrás y vemos más o menos... el templo de Jerusalén se consideraba, antes de ser destruido, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Realmente era algo, no era que en cada ciudad, en cada país ahí tenías una cosa. Esto realmente era algo extraordinario y que incluso cuando, después de ser restaurado, en el tiempo de Herodes, también Herodes había hecho más construcciones, lo había expandido, entonces quedaba bastante más grande. Y vemos que esta era la parte central, pero todo esto, toda esta parte ahí para donde estaba la gente, también era parte de lo que era considerado el templo, y después vemos la ciudad hacia atrás. Una más. Acá vemos como otra representación ahí de lo mismo, pero un poco más ordenado, bueno, cómo se elevaba sobre el resto de la ciudad, y vemos también un montón de áreas, y hacia el centro hay diferentes partes, más o menos ahí que tienen la imagen. En la siguiente les voy a mostrar un poco un diagrama, y van a ver que es medio importante, a ver si se imaginan, ¿no?, como las diferentes secciones. Y vemos que el atrio o el patio de los gentiles era la parte exterior. ¿Y qué significaba? Por eso se les llamaba a los gentiles. ¿Se acuerdan que los gentiles era cualquiera que no pertenecía a Israel, el pueblo de Dios? Pero había muchos que venían de otras partes y que ellos como se convertían, obviamente no de sangre, pero religiosamente, que empezaban a adorar a Jehová y venían, hacían peregrinaciones ahí a Israel, más que nada en este tiempo de la Pascua también, la celebración más importante, para venir y adorar en el templo. Y esta era la parte más externa donde los gentiles podían entrar. Más que eso, no podían. Después había ya un patio más interno donde podían entrar todos los judíos, pero hay una sección reservada solamente para que hasta ahí podían llegar las mujeres. Y después, más adelante, podían entrar también los hombres, y después hay una sección para los sacerdotes, y finalmente en el lugar santo, el lugar santísimo, solamente al lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote. Y es importante ver esto porque toda esta parte donde Jesús se encuentra con los que vendían animales era la parte más externa, donde era un lugar dedicado para que todo el pueblo, pero junto también con los, ¿cómo se llama?, con los gentiles, con la gente que no pertenecía al pueblo de Israel, era un lugar donde podían ser recibidos. Y entonces esto tiene mucho que ver con las palabras que Jesús utilizó, ¿no? Él echa a todo el mundo, los saca ahí corriendo. Hay un teólogo ahí que dice, medio en broma, pero medio en serio, ¿no?, que el haber despejado, haber limpiado el templo, como se le dice, debe haber sido el milagro más grande que realizó Jesús, en base un poco también al tamaño, al lío que tiene que haber armado, al hecho de que nadie lo detuvo por la fuerza, quizá por lo atónita que quedó la gente, pero Jesús despejó todo esto. Y me hace acordar, vi una vez una pintura, ¿viste?, como uno de esos dibujos de Jesús, siempre es la imagen de él despejando eso, es dando vuelta a todo, ¿no? Esa descripción creo que está en Marcos, en el relato de esta historia está en Marcos. Y me encantaba un meme que había visto, yo queriendo imitar a Jesús cuando juego al Monopoly y pierdo. Yo siempre, a mí no me gustan los juegos de mesa porque me aburro y no me gusta perder. Entonces, bueno, ¿qué era Jesús? Doy vuelta a todo. No, entonces, vemos acá que ahí era en esa zona donde Jesús realizó todo eso. Y las palabras que él usa no son cosas solamente que él le vinieron a la mente y les tiró, porque el templo de Dios es una casa de oración y lo han convertido en una cueva de ladrones. Jesús intencionalmente está citando pasajes del Antiguo Testamento. Ahí sí vamos una más. Entonces lo primero es que la casa de Dios, el templo, y como también ahora en el templo
De nuevo, nosotros hacemos un esfuerzo por no llamar a este lugar el templo, porque hay mucha diferencia, porque el templo ya no es un lugar físico, sino es cuando nosotros nos juntamos, cuando nosotros somos, y nosotros no venimos a la iglesia, sino que nosotros nos juntamos para ser iglesia juntos, pero igual, en este momento estamos siendo iglesia, estamos siendo la casa de Dios, y la casa de Dios tiene que ser un lugar para todos. Y es muy significativo el hecho de cuando Jesús dice, mi templo o mi casa será llamada una casa de oración. Él está citando un pasaje de Isaías 56. Toda esta Isaías 56 es una profecía que habla sobre Dios recibiendo e incluyendo a los gentiles para que vengan también a adorarlo. Y esto es algo de lo cual vos y yo, nosotros somos beneficiarios, porque nosotros somos completamente gentiles, imagínate, estamos en una parte del mundo que ellos ni sabían que existía, y estamos acá juntos pudiendo adorar y teniendo el mismo acceso a través de Jesús, el mismo acceso, es más, mucho más que lo que tenían en esa época, porque ahora nosotros por medio de Jesús podemos entrar al lugar santísimo, podemos estar delante de la mismísima presencia de Dios. Vamos a ver un poco... No está ahí, pero de lo que dice Isaías 56, porque es tremendo, algunos pasajes, algunas referencias son bien fuertes, ¿no? Mira, el versículo 1 de Isaías 56 dice, sean justos e imparciales con todos, hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Este era Jesús, era una profecía también anunciando la venida de este Mesías, que él iba a venir a rescatar a su pueblo y a manifestar su justicia. Dios iba a hacer justicia a través del sacrificio de la cruz por nuestros pecados. Y esto era algo que hemos visto muchas veces como el pueblo de Israel, incluso etnocéntricamente, ellos considerando que ellos solamente eran los únicos que podían tener acceso a su Dios y el resto que se maneje, rechazaban un montón de otras cosas, pero el propósito de Dios queda clarísimo desde mucho antes que Jesús, en toda la historia del Antiguo Testamento, que el propósito de Dios era que todos pudieran llegar a tener acceso. Y Él levantó, al elegir a su pueblo, no era una cuestión de exclusividad y de rechazar a otros, es una cuestión de elegir un pueblo para ponerlo como luz a las naciones, literalmente dice uno de los pasajes, para que ellos le mostraran al resto de las naciones lo que podía llegar a ser un pueblo que se entregaba, que vivía y que servía al Dios verdadero y que vivía también con su carácter, que trataba a los demás de esa forma. En el versículo 3 dice, no permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor diga, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco, sin hijos y sin fruto. ¿Vieron qué tremendo eso, no? Específicamente en esta profecía que cita Jesús, él siempre que Jesús hacía esto, lo hacía muy intencionalmente, no era para agarrar una frase ahí porque sonaba lindo, sino que lo hacía, bienvenido, y sino que lo hacía también por un tema de que él sabía, principalmente para los maestros de la ley, que tenía muy claro cuando Jesús citaba alguna parte, para Jesús era importante también el contexto de dónde él tomaba ciertas palabras, ¿no? Entonces vemos que es justo un par de versículos antes de lo que Jesús cita, está diciendo, ustedes, pueblo, no permitan que los extranjeros se sientan excluidos. Háganlos parte. Háganlos parte. La casa de Dios es una casa para todos. Y eso también, bueno, vamos a ver unos versículos más también, pero en el versículo 6, junto antes del 7, que es donde lo cita, dice, también bendeciré a los extranjeros que se comprometen con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, quienes se mantengan fieles al pacto. Y ahí en el versículo 7, que es donde lo que cita Jesús, a estos gentiles, los que se comprometan con el Señor, yo los llevaré a mi monte santo, Jerusalén, donde está el templo, y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Y esto es fuertísimo, porque no solamente le dice, pueblo, ustedes tienen que ser un lugar que le dé la bienvenida a la gente, y el pueblo de Israel lo que había hecho era, para beneficio personal, por estos negocios, habían ocupado
el espacio que era para que Israel se juntara y tuviera comunión con las naciones. Entonces comenzamos a ver por qué hay más capas que solamente Jesús viendo la corrupción, que era muy grave y lo había, que Jesús viendo gente tomando provecho de un negocio para hacer dinero en el templo. Todo eso es parte y es grave, pero detrás del corazón de Jesús también había eso de decir, ustedes están tomando el lugar, están profanando el lugar que Dios intencionó para que gente de todas las naciones pueda venir, acercarse y tener acceso a la presencia de Dios. Y eso rompía y llamaba a ira también, enojaba el corazón de Jesús. Y eso también lo hemos hablado en algún otro momento, cómo el verdadero y profundo amor de Dios, el amor no es algo contrario al enojo. Un verdadero amor evoca en situaciones el enojo. Porque si yo realmente amo a alguien o a algo, voy a enojarme, voy a detestar y voy a hacer lo posible para hacer a un lado todo aquello que quiera dañar a aquello que yo amo. Entonces, Jesús se enoja y empieza a echarlos porque estaban profanando ese lugar. Y mismo esto, ¿no? Utiliza una casa de oración. Dice, yo voy a traer a las naciones, dice ahí, para que vengan a este lugar, mi casa de oración. Y esto de la oración nosotros lo tenemos que mirar también en este contexto de un lugar de encuentro, un lugar donde personas tan distintas se unen. A ver, ¿hemos tenido momentos nosotros donde nos peleamos con alguien y estamos como medio enojados? Escúchame. ¿Hemos tenido momentos de conflicto? Ahora, yo no sé si usted lo ha practicado en algún momento, pero qué mejor cuando me voy a sentar a hablar con alguien con quien tengo fuertes diferencias y saber que puede haber chispas en esa situación, que decir, che, vamos a arrancar orando. No vamos a ver tratar qué es lo que nos separa, sino vamos a comenzar a presentarnos delante de Dios. Y la oración es algo tremendo, porque la oración es algo que nos pone delante. Nosotros cerramos nuestros ojos y abrimos nuestro espíritu ¿qué? Al trono de Dios. Entonces de repente todas esas cosas que nosotros venimos en la cabeza manejando, que nos enojan con el otro, esas diferencias que nos separan, de repente cuando agachamos nuestra cabeza y nos dirigimos juntos a Dios, nos pone las cosas de golpe en perspectiva. Nos pone nuestra situación, incluso nuestro conflicto en la perspectiva de, che, pará, nosotros estamos tratando con estas cosas que no son nada en comparación de que los dos somos pecadores delante de la presencia de un Dios santo y que Él, por su gracia, por medio de Jesús, nos está permitiendo el acceso. Entonces, por eso lo tremendo es que la casa de oración también era un lugar de encuentro con las naciones con quienes Israel los judíos tenían tantas diferencias, tantos problemas, incluso con aquellos que habían venido a invadirlos y los estaban ocupando. Impresionante. Entonces, vemos ahí lo significativo, pero no fue lo único que Jesús citó, sino vemos también que en la segunda parte, vemos ahí también que lo segundo, Él nos va a hablar de que es una casa de integridad. Y dos tipos de integridad. Primero, una casa de integridad hacia los demás. Jesús cita también Jeremías 7:11, cuando dice, el templo ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y de nuevo, estaba citando un pasaje muy específico ahí en Jeremías 7, versículo 11. Y miren, vamos también rápidamente ahí a Jeremías, que lo tenemos ahí el siguiente libro después de Isaías. Jeremías 7. Porque también hay algunas cosas muy particulares del contexto donde Jesús toma esta frase que tienen que ver con el corazón de por qué Jesús irrumpe en la escena con este enojo para desarmarles la feria a los muchachos, ¿no? Miren, del versículo 8 dice, no se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Es una mentira. Una profecía. A ver, me olvidé de ponerlo un poco en contexto.
Con Jeremías, durante la vida de Jeremías pasó el exilio también a Babilonia, ¿no? Y justo, y él también vivió ese momento. Jeremías fue uno de los que se quedó. Incluso una de las partes más conocidas de Jeremías es cuando él envía la carta a los que ya estaban exiliados, ahí en Jeremías 29. Pero acá él le estaba avisando, y también había falsos profetas que decían: no se preocupen, nosotros somos el pueblo, somos el pueblo de Israel, nosotros somos los que tenemos el gran templo, la presencia de Dios, una de las 7 maravillas del mundo. ¿No? Eso no lo decían porque no sabían, pero seguramente pensarían que era la única maravilla del mundo. Pero nosotros tenemos este lugar que es tan tremendo, tenemos la presencia de Dios. ¿Cómo nos va a pasar algo a nosotros? Los babilonios andarán por ahí conquistando otros lugares, pero a nosotros no nos va a pasar nada. Y acá Jeremías le dice: no se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. O sea, no lo tomen como un amuleto de que entonces no va a pasar nada. Es una mentira. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal, a otro dios, un dios vecino, de un pueblo vecino, y a los otros nuevos dioses que tienen, y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir: estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades? ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Y cuando Dios dice yo, el Señor, he hablado, es cuando yo lo miro a Mati y le digo: ¿me entendiste, no? Y es algo muy fuerte todas estas referencias que hace a que no era un lugar íntegro la casa de Dios. Era un lugar que había sido completamente corrompido contra los demás, contra la gente, contra los gentiles, pero también entre ellos. Si ustedes no se dan cuenta de la forma en la que se han corrompido, en la que roban, en la que matan, en la que cometen adulterio, y vienen así como si nada. Y eso, hermanos, tiene que confrontar nuestra vida de una forma tremenda. Muchos de nosotros vivimos una doble vida. Una doble vida que la manera en la que nosotros nos comportamos, nos conducimos en nuestra semana es muy diferente que a veces la imagen que queremos dar. O a veces no tenemos tanto problema con la imagen, nos mostramos que somos personas con errores y con pecados y todo lo demás, pero queremos presentarnos la presencia de Dios como si fuera nada. Y Dios dice: esto es algo serio. ¿Ustedes piensan que yo no veo lo que pasa en las noches cuando estás solo en tu casa? ¿Te pensás que yo no veo lo que pasa cuando vos menospreciás a alguien? Cuando vos le robás a otros. Hay muchas maneras, hermano, de robar. No solamente sacar la billetera a alguien o ir a pungar a alguien. Cuando sos deshonesto en la forma en la que trabajás, ¿no te pensás que Él ve nuestra falta de integridad y cómo nosotros también muchas veces vivimos y actuamos, hacemos cosas en nuestra vida que son para sacar ventaja? La vieja quería viveza criolla, y como decimos, no, la viveza criolla, bueno, te agradezco, sí. Muchas gracias, Dani. Como decimos, la viveza criolla, somos así los uruguayos, ¿no? Total, si yo no soy vivo, se van a hacer los vivos conmigo. Y encontramos manera de justificarnos. Y para Dios es importante que al presentarnos delante de su presencia, no es que nos limpiamos, nos acomodamos un poco antes de venir a encontrarnos delante de Dios, sino que nuestra vida sea una vida así. Y que entendamos que no podemos agarrarnos de ciertos amuletos en nuestra vida para pensar que tenemos el favor y la protección de Dios. No porque venimos a la iglesia, o no porque servimos en tal o cual área, o no porque nosotros decimos tal o cuales cosas, o publicamos cosas en las redes sociales sobre Dios, o la cosa que sea a la cual vos te estés aferrando, que te sirva para justificar otras acciones en tu vida. Nada de eso es lo que puede justificarte delante de Dios. Dios busca que seamos íntegros en la forma en la que tratamos también a los demás. Pasaje importantísimo en todo eso de los profetas menores en Miqueas 6:8.
También Dios le estaba reclamando la forma en la que los sacrificios del pueblo eran completamente vacíos. Decía, sí, siguen viniendo a hacer sacrificios, pero no significan nada por toda la maldad y todos los pecados que ustedes practican y que se han vuelto parte de su vida y de su corazón. Y simplemente su adoración se ha vuelto completamente vacía. Y ahí en Miqueas 6:8 dice, Él, Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide Jehová de nosotros? Solamente hacer justicia, amar misericordia y ser humilde y humillarte ante tu Dios. Si nosotros comenzamos con eso, creo que hablamos también el jueves ahí con los hombres, de cómo nosotros no podemos forzar cambios externos en nuestras vidas sin una transformación del corazón. Estas cosas que requiere Dios de nosotros son cosas del corazón. El mantenernos humildes delante de nuestro Dios, el amar la misericordia. La misericordia se muestra y se demuestra, y también el hacer justicia, pero comienza con eso, con un aprecio, con un amor por la misericordia. Y entender cuál es la manera en la que nosotros agradamos a Dios desde el corazón hacia afuera. Entonces, ¿en qué área estamos siendo incoherentes, no estamos siendo íntegros en nuestro trato con los demás? En el relato de este mismo evento, en Marcos, suma también, aparte de los vendedores, a los cambistas, ¿no? O sea, te vendían, pero claro, la gente que venía de lejos, o algunos también historiadores y comentaristas, también dice que incluso la gente que era de Israel, había como algunas monedas especiales que solamente valían dentro del templo, también por toda la cuestión, ¿no?, del Imperio Romano y que separarlo del César y todo lo demás. Entonces, bueno, la gente que venía ahí, para comprarle a estos vendedores de sacrificios y de cosas, además tenía que hacer cambios. Y cómo había una tremenda corrupción en estas cosas. Entonces, también en este lugar donde tenías un lugar de encuentro y de recibir con brazos abiertos a todo el pueblo, pero también a todos los gentiles, se les ponía ahí la barrera del peaje. Si vos para tener acceso a Dios, tenés que poner, tenés que dejar. Y en cuántos lugares también hoy en día se trata de esto, se trata nuestra relación con Dios de una manera transaccional. Y podríamos perder tiempo dándole palo a otros lugares, otra denominación donde se pone eso muy por encima. Pero ¿en qué cosas en nuestra vida nosotros queremos transar con Dios? ¿De qué formas nosotros queremos hacer esas transacciones y decirle, mira, Dios, vos haceme esto cuando estamos en oración porque yo hice tal cosa, porque yo voy a hacer tal cosa? O si vos cumplís esto en mi vida, yo entonces ahí voy a... Si nosotros ya le debemos todo a Dios. No hay nada que Él necesite darnos para que, bueno, entonces yo ahí sí me voy a poner las pilas. Hay un autor que se llama Sack, que dice, el cambio de dinero se requería porque en ese entonces solo se aceptaban ciertas monedas de quienes compraban animales para los sacrificios, se los comentaba recién, y los líderes religiosos obtenían dinero de la compra y venta de animales. Y por esto es que convertía este lugar en una cueva de ladrones. Porque realmente le estaban robando a la gente, no solamente porque habían ocupado un espacio que no era para eso, sino también por el corazón con el cual se hacían esas transacciones. Podemos comprender un poco mejor entonces ahora el enojo de Jesús y por qué al llegar al lugar donde debía habitar la presencia de Dios, se llenó de ira a ver la realidad y lo que la gente estaba haciendo con ese lugar. Pero también Dios quería que fuera un lugar, una casa de integridad también hacia Dios. ¿Una más ahí? Una casa de integridad vimos también hacia los demás, en nuestra relación con los demás, pero también hacia Dios. Porque en esta podemos ver nosotros también a la gente, a los gentiles, a todos los que venían y que tenían que comprar animales ahí, como víctimas de los que tomaban provecho de esto, que eso era terrible. Pero también esta cuestión de venir al templo, hacer ese peregrinaje al templo, sin un sacrificio. Había instrucciones muy claras de cómo se tenían que hacer estos sacrificios, pero también cómo vos tenías que elegir tu propio sacrificio de las cosas que vos tenías, de tu ganado, de tu propiedad, y elegir lo mejor de lo mejor. Y al final, la gente iba así, iba de excursión a Jerusalén, iba de excursión al templo. Decía, bueno, cuando llegue veo a ver qué hay.
Y me imagino que les pasaría como en las ferias. Yo a veces aprendí los jueves hay feria de mañana en casa. Y si voy al mediodía después de levantar a Mati del CAIF, se me complica porque al mediodía ya en la feria te queda lo que hay. Y también ahí en el templo, imagínate, la idea era que cada uno trajera de lo mejor de lo que ellos tenían para ofrecer delante de Dios. Y de esta forma esto quedaba completamente desvirtuado. Entonces esto generaba una despersonificación del sacrificio y lo hacía un mero formalismo. Donde decía, bueno, en Pascua tenemos que ir al templo, vamos, compramos, ofrendamos y chao. No había todo el ritual y todo el proceso que estaba diseñado para confrontar y para también ir moldeando el corazón de la gente que participaba de estos sacrificios. Entonces cada uno debía llevarlo su propio y tenía que estar en perfectas condiciones y llevarlo también desde su hogar y no simplemente comprarlo ahí. Pero también Jesús dice que, ahí en el versículo 47, dice, después de esto, después de desarmar el templo de todo esto, enseñó ahí todos los días en el templo. Sus últimos días, todos los días, su última semana, fue al templo a enseñar. Y esto es importante también porque Jesús debía hacer esta limpieza del templo también, para que la casa de Dios fuera una casa no solamente de oración, pero también una casa de enseñanza. Era necesaria una coherencia, una integridad, que en un lugar donde Jesús iba a estar predicando la palabra de Dios, no estuviera rodeada de toda esa porquería que se venía acumulando, de gente que deshonraba a Dios, que insultaba a Dios con sus actos, habiendo tomado el lugar que era para que reposara su presencia y lo utilizaba para cualquier otra cosa terrible. Entonces, por sus acciones no solamente declaró que el templo era la casa de oración, sino también una casa de enseñanza. Y miren lo que pasa ahí, dice, pero, y ahí una más, y después tuvo consecuencias. Hubo consecuencias que Jesús hiciera esto. Hay un montón de cosas que van pasando en estos últimos días que le van sumando puntos a Jesús para que los principales y los sacerdotes y estos líderes del pueblo sellaran su sentencia de muerte. En Juan se nos dice específicamente que la resurrección de Lázaro tuvo mucho que ver con eso, pero acá vemos también que sus enseñanzas diarias en el templo también tuvieron que ver con eso, porque dice, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo, y no se les ocurría nada porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Se nos menciona tres grupos de personas que se juntaron para hacer este complot para matar a Jesús, para crucificarlo, para asesinarlo. Y estos tres grupos de personas se vieron directamente afectados por lo que Jesús acababa de hacer. Se nos menciona a los principales sacerdotes. ¿Qué aprendimos de los principales sacerdotes? Eran los que se quedaban con dinero de toda esta cueva de ladrones que se había formado en el templo. Se nos menciona a los maestros de la ley. Los maestros de la ley día a día eran confrontados por las enseñanzas de Jesús, que contradecían completamente lo que ellos les enseñaban al pueblo. Se veían desautorizados. Y nos menciona un grupo más general de otros líderes del pueblo, que quizá no eran tanto líderes religiosos, pero eran otro tipo de líderes, que también se vieron desautorizados porque nos dice ahí en el 48 que el pueblo estaba completamente atraído hacia Jesús, le prestaban atención, lo seguían, lo buscaban. Y estos también líderes del pueblo sentían que perdían su autoridad. Y eso fue lo que llevó a que buscaran cómo matarle. Y esto hermanos, también tiene que llevarnos a nosotros a pensar en qué cosas nosotros pensamos que tenemos cierto control o cierta autoridad en el lugar en donde estamos, en nuestra vida, en la iglesia. Y no nos gusta que cambien mucho las cosas, porque nos gusta esa zona de confort en la cual nosotros tenemos un cierto control sobre cómo se manejan las cosas. Y entendemos que a nuestra manera está bien. Así que no nos sacudamos mucho el bote. Y nos podemos enojar cuando ciertas cosas de nuestra vida, de la iglesia, son confrontadas y deben cambiar.
Por último, quiero cerrar con esto. Es muy interesante, hace 2 años atrás, cuando estábamos viendo el comienzo de Lucas, vimos una de las... la vez anterior que se nos cuenta, seguramente Jesús estuvo muchas más veces en Jerusalén, pero en Lucas se nos cuenta 3 veces que Jesús llegó a Jerusalén. La primera vez, cuando nació en Belén, bastante cerca de Jerusalén. Al 8º día fueron a ofrecer los sacrificios correspondientes. Pero después, a los 12 años, en una de las tantas peregrinaciones que hizo su familia de Nazaret, también al templo, ¿se acuerdan que ahí Jesús se perdió y le perdieron el rastro? Y cuando lo volvieron a buscar, ¿lo encontraron dónde? En el templo. Y la respuesta de Jesús fue, ¿no saben que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre? Y Jesús, en su última llegada a Jerusalén, vino a hacerse cargo de los negocios de su Padre. Vino a traer orden en los negocios de su Padre que habían sido completamente desvirtuados. Cuando tenía 12 años, los líderes religiosos se asombraban de él, de su sabiduría, de sus preguntas, de sus comentarios. Cómo con 12 años podía saber tanto y ser consciente de tantas cosas. Ahora, unos 20 años después, 21 años después, estos líderes religiosos ya no estaban tan impresionados con la sabiduría de Jesús. Ahora se sentían amenazados, ahora se sentían confrontados. Y Dios también quiere en nuestras vidas despejar, limpiar, hacer lugar de idolatrías nuestras que se hayan ido poniendo en ese lugar, que hayan ido tomando un lugar que no le corresponde. Cosas que nosotros hemos ido poniendo en el lugar que le pertenece a Dios en nuestra vida y lo hemos ido llenando de otras cosas porque nos conviene, lo hemos ido adornando con otras cosas porque no lo vemos tan mal, porque pensamos que se puede conjugar el servicio y la devoción a Dios con otras cosas que empiezan a competir con Él. Y Dios quiere limpiarnos de todo eso. Dios quiere hacer lugar para que nuestra vida, nuestro templo del Espíritu Santo sea un lugar dedicado, una casa de oración, una vida que está abierta a todos, una vida que a todos recibe, una vida que a todos bendice, una vida que a todos redirige y le muestra el camino a la presencia de Dios. Una vida que también vive de manera íntegra y también que sirve y ama al prójimo, considerando también que es lo mejor también para los demás. Así que Jesús nos confronta también a nosotros. No solamente pongámonos nosotros desde ese lugar autojustificado, decir, sí, si yo hubiera estado ahí, como Jesús, hubiera limpiado la casa de Dios. Nosotros, mira, como muy poco hubiéramos estado comprando si no hubiéramos estado vendiendo ahí. Porque tan fácilmente nosotros nos acostumbramos a esas pequeñas cosas y las empezamos a justificar en nuestra mente. Permitile y pedile a Dios que te confronte en esas cosas que Él quiere limpiar en tu vida. Y por eso hoy también es un domingo donde vamos a compartir también la Santa Cena. Y mientras cantamos una canción antes de participar de la Santa Cena, pensá en eso, de qué manera Dios hoy te quiere confrontar con los símbolos, representando su sangre, representando su cuerpo, que entregó por nosotros, de qué manera Él te quiere confrontar y quiere decir, mira, hay cosas que yo tengo que despejar de tu vida, hay cosas que han tomado lugar y prioridad que no le corresponde y que se han vuelto en competencia, en idolatría conmigo, contra mí. Y que de esa manera podamos también entregarle este tiempo y nuestro corazón a Dios. Después de la canción, quédense solamente de pie aquellos que están en una correcta relación con Dios, que están en una relación con la iglesia, su iglesia, y van a estar participando también conscientes de eso. Si estás separado de Dios, si estás alejado, si hay algún pecado, alguna de estas cosas que ahora Dios te está mostrando que te está alejando de Él, qué mejor momento, qué mejor lugar para arrepentirte y para buscar también su perdón, su gracia que este. Y con ese atrio, con ese patio despejado, entrar a la presencia de Dios y buscarlo y decirle gracias a Dios porque me das acceso a tu presencia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te pido que vos bendigas tu palabra. Te pido, Señor, que vos
nos dirijas en este tiempo y nos confrontes con las cosas que vos tenés para nosotros, para nuestra vida. Que vos nos hables en cuanto a cuál es esa manera en la que vos querés limpiarnos, en la que vos querés traer integridad a nuestra vida, para la forma en la que nos relacionamos con los demás y la forma en la que nos relacionamos contigo. Así que te bendecimos, Señor, y te agradecemos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.